Hola, ¿qué tal amigos de Cerca? Periodismo independiente. A partir de este momento presentamos De Cerca a través de nuestro canal y a través de el Facebook Live. Muchísimas gracias. Yo soy William Vianey Solano, periodista de la red independiente, defensor de derechos humanos. Y a propósito, en esta oportunidad tengo la presencia, el gusto, por qué no decirlo, de contar con el invitado, como invitado panelista, al coordinador del Macro Regional Pacífico de la Comisión de la Verdad, al doctor Jesús Eduardo Arroyo. Doctor Jesús Eduardo, muchísimas gracias. Bienvenido de cerca. Muchas gracias, William Beney, y a toda la audiencia de cerca. Pues un saludo muy especial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, institución que hace parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y obviamente un saludo de parte de todos nuestros comisionados que lideran precisamente esta misión encomendada por el Estado colombiano y la sociedad en general, con énfasis en las víctimas. Destaco obviamente nuestro presidente, el padre Francisco de Rux, y los comisionados acompañantes. De verdad que nos es grato tener su presencia a través de este espacio, doctor Jesús Eduardo Arroyo. ¿Y para qué una comisión de la verdad? Pues hombre, una comisión de la verdad realmente es una instancia que se diseña con una temporalidad finita para poder abordar, en el caso colombiano, la comprensión de la manera más plural de las diferentes situaciones que se gestaron durante todo el proceso del conflicto armado interno en los últimos casi 60 años en Colombia. La comisión entonces tiene un mandato muy específico y es tratar de comprender desde ese relato plural las particularidades de este conflicto, las afectaciones, pero ante todo proponerle y presentarle a la sociedad como resultado de su ejercicio plural unas alternativas hacia la no repetición, que es en efecto lo que claman no solamente las víctimas, sino las generaciones del presente y las del futuro. A propósito de comunidades étnicas en el departamento, en la región, en toda nuestra geografía nacional, a propósito, en cuanto a esas comunidades étnicas, ¿cómo las incluyen? La comisión obviamente adopta una serie de orientaciones constitucionales, orientaciones que corresponden precisamente a primero gestionar y firmar como sistema, junto con la JEP, junto con la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, junto con las comunidades indígenas y junto con el pueblo rom o gitano. Ese fue un primer paso para integrar la dinámica de interacción, de trabajo en terreno, de las demandas y de los mandatos de esta gran sociedad que corresponde a los pueblos y a las comunidades diferenciadas. Obviamente, eso implicó la necesidad de revisar instrumentos metodológicos, de construirme instrumentos metodológicos, convalidarlos en terreno o en territorio con sus propias expresiones representativas y a partir de allí adoptar temas de importancia, de preponderancia en los territorios étnicos, pero también ir avanzando en los mecanismos de trabajo precisamente de legitimidad de la comisión, pero también de construcción participativa en la manera mucho más dialogal, que es lo que los territorios étnicos le quieren colocar al país como sus propias verdades. A propósito, doctor Jesús Eduardo, ¿por qué reconocer los impactos del conflicto en pueblos indígenas y en comunidades negras? Esencialmente porque la historia de estos pueblos, de las comunidades negras, de las comunidades indígenas, tiene algo muy particular y es que poco está documentada o por los académicos, llamados en algún momento los estudiosos de la violencia, los violentólogos, o por las políticas públicas que han podido abordar elementos de acompañamiento, elementos
de restitución a estas poblaciones diferenciadas y lógicamente porque es necesario que, dada la pluralidad y la complejidad de las formas de vida, de relacionamiento de estas comunidades con el entorno, sus propias cosmovisiones, sus apuestas por proyectos propios de vida, afectados de manera significativa por el conflicto armado, a veces incluso afectados por las conductas mismas del Estado, esto no está 100% documentado, está literalmente documentado en ciertas fracciones de manera imprecisa. En algunos casos es necesario hacer una reelaboración de los estudios que tenemos como preexistentes y por lo tanto la sociedad en su conjunto debe entender y comprender que no solamente es la sociedad mayoritaria la que lee e interpreta el conflicto, sino que esta otra voz nos enriquece, pero también nos da una mayor capacidad de entendernos y de comprendernos como sociedad. Y a propósito, ¿qué dirá el informe final, doctor José Eduardo? El informe final tendrá, lógicamente, elementos sustanciales para el ejercicio de nuestra misionalidad. El informe tendrá que ser un informe que compile desde esta pluralidad de voces con las metodologías rigurosas que venimos desarrollando de cara a la sociedad colombiana, tres elementos claves. Primero, una revisión más allá de la condición de memoria, de una revisión de los hechos victimizantes de muchas características que se han dado a lo largo de estos años en el conflicto armado colombiano. Un segundo aspecto es la comprensión. Nuestra mayor tarea es interpretar y comprender para entregarle a la sociedad esa opción de lectura o de relectura de lo que ha significado el conflicto. Pero ante todo, nuestro mayor proceso también estará en función de darle a la sociedad colombiana en construcción plural esas alternativas hacia la no repetición, lo que demandan y lo que claman las víctimas, pero también insistimos, la sociedad hoy nos dice a todos los que tenemos estas responsabilidades cómo no devolvernos, cómo caminar hacia adelante en una capacidad de restauración, de reconocerlos en el perdón, pero también de reconocernos en una convivencia plural, en una convivencia que permita que los fusiles y la sangre no diriman las diferencias que tenemos obviamente como seres humanos frente a una visión de país, una visión de nación. Y ubicándonos a propósito en esta parte del territorio nacional, ¿cómo se está trabajando en el Pacífico el tema de la comisión? Listo, la comisión desde el punto de vista físico instaló para interlocutar con las colectividades de manera presencial, ¿no es cierto?, lo que se denominan las casas de la verdad. Tenemos una casa de la verdad en Quibdó, que opera hacia los 30 municipios del departamento de Chocó, una casa de la verdad en Buenaventura que se conecta a un enlace con los 3 municipios de la costa caucana, y una casa de la verdad en Tumaco que orienta el trabajo de investigación, de participación e interlocución con los 10 municipios de la costa caucana. Esa es una dinámica de despliegue que permite con un promedio de 29 funcionarios avanzar en interacciones con los procesos étnicos, territoriales y organizativos, pero también ha permitido que nosotros hablemos con muchos otros sectores. Cuando hablamos de que nuestro trabajo es un trabajo de carácter plural, eso implica obviamente actores que pertenecen a dinámicas gremiales, a dinámicas académicas, actores que han estado lógicamente vinculados a la dinámica del conflicto en diferentes niveles de responsabilidad. Ello incluye también las fuerzas públicas y de policía como tal. Ahí tenemos unas dinámicas de trabajo, de informes, etcétera, etcétera. Y lógicamente el despliegue es un despliegue programático, coordinado, temáticamente orientado por las metodologías que nos están dando la posibilidad de ser muy consecuentes con el mandato consignado en el decreto 588 del 2017 que crea la Comisión de la Verdad y le define unas funciones. ¿Cuáles son esos temas de interés para la Comisión de la Verdad a propósito? El conflicto ha sido variado y ha tocado todas las aristas individuales y colectivas de la sociedad colombiana. A los pueblos étnicos les interesan las afectaciones a los territorios. Y cuando hablamos del territorio, hablamos de las cosmovisiones,
hablamos precisamente de los proyectos de vida individual y colectivo de los grupos étnicos. Hablamos de su proyecto propio de desarrollo alternativo, si lo queremos colocar en esos temas, y obviamente de sus formas de relacionamiento económico, de sus formas de relacionamiento cultural. Esos son temas muy gruesos porque son aquellos que se han afectado en la medida en que la guerra ha roto el tejido social, ha roto precisamente esas grandes dinámicas de familias extensas que tenemos precisamente y de grupos y de maneras colectivas en el Pacífico de manera específica. Obviamente hay temas importantes como la presión que ha significado las economías ilegales, narcotráfico, hoy la afectación a los territorios desde el punto de vista de la minería, tanto aquella que tiene como legado el lavado de activos del narcotráfico, pero también el lavado y la alimentación de la guerra, y lógicamente aquella minería que se promueve desde el Estado con algunas formalidades legales. Por lo tanto, todo ello completa una especie de mixtura muy compleja que debe permitirnos a nosotros establecer las interacciones y las interrelaciones. Hemos tenido en el conflicto una gran afectación, por ejemplo, a la condición de las mujeres como mujeres victimizadas, los impactos a la violencia o lo que denominamos las violencias sexuales, las violencias de género, la violencia reproductiva. Hay un capítulo muy grande, muy oculto, aún poco documentado sobre lo que significa la violencia reproductiva en torno a la mujer. Estamos hablando de que la comisión trabaja con diferentes enfoques. Hay un enfoque muy importante, es el enfoque etario, por edades. Los niños han sido afectados y trasladan esa afectación a lo largo de sus diferentes etapas de edad. Algunos niños fueron afectados cuando aún eran infantes, trasladaron eso a su época de juventud y hoy como adultos son un factor muy complejo porque esa recordación implica precisamente una sanación. Eso hay que documentarlo y es parte de los temas preponderantes en lo que llamamos los enfoques diferenciados que tiene la comisión. La manera como el conflicto innegablemente rompió la democracia, la expresión de la democracia como una alternativa para generar opciones de gobierno en todo el sentido de la palabra y poder conducir un proyecto social, eso ha sido significativamente afectado por todo lo que ha sido el contexto de la guerra. En ese sentido, la comisión intenta y debe responder por una serie de temas, pero también por esa interpretación multidimensional de muchas escalas y obviamente de muchos tiempos, porque también analizamos esto en varias escalas de tiempo. Allí hay un reto significativo, hay unas metodologías, yo podría decir, bastante elaboradas y la cuenta esencial es lograr un relato que compile las voces de las víctimas, las voces de los responsables, que permita comprender la gran responsabilidad del Estado, pero que ante todo nos empuje como sociedad a encontrar caminos de no repetición. ¿Cuáles son las expectativas de la comisión? ¿Qué se espera con todo este proceso en Colombia? La comisión tiene claro en su eh, proceso de reflexión continuo que debe generar, yo diría, una conmoción social. Esa conmoción nos deberá llevarnos a todos, primero, como lo estamos reiterando y reafirmando, a hacernos preguntas incluso incómodas. Preguntas que deben de colocarnos al espejo y decirnos por qué naturalizamos la guerra como alternativa de relacionarnos con el otro o con los otros. ¿Por qué terminamos hasta el día de hoy siendo una sociedad literalmente insensible por aquello de que la guerra como que tenía una configuración rural y los que estábamos en la urbe, como que eso era asunto de otros y no de los que estamos aquí? La comisión obviamente en su expectativa aspira a generar una conmoción, pero esa conmoción explicativa debe permitirnos dar un paso hacia que es posible con reconocimientos, que es posible con una revisión muy ponderada y muy sensata, abordar precisamente un proyecto de nación restauradora, un proyecto de nación que, visto la significancia y las implicaciones de la guerra, pueda encontrar las salidas más allá incluso de lo que puede estar consignado en lo que es el acuerdo de paz con la insurgencia, pero que se vuelve el acuerdo de reflexión de la sociedad colombiana hacia adelante. En definitiva y en últimas, y ya terminando esta importante intervención de la Coordinación Macrorregional Pacífico de la Comisión de la Verdad, ¿cuál es la invitación
que el doctor Jesús Eduardo Arroyo le podría ser extensiva a Colombia, a la comunidad internacional, a todas las personas que ven este espacio de cerca? Ante todo, decirle a la sociedad colombiana que el sistema de verdad, justicia y reparación, no repetición, que la Comisión de la Verdad como institución que representamos en estos momentos es una instancia de obligatoria consulta, de obligatorio cumplimiento y acompañamiento. El llamado es a decirle a la sociedad, miren, lo que está sucediendo aquí es una cosa de dimensiones históricas y transformadoras, y por lo tanto no es un asunto menor para la significancia de nuestra existencia como sociedad y como nación. Convocamos en cada espacio a que participe la sociedad, a que sea crítica y reflexiva. La crítica sobre la marcha nos permite mejorar a nosotros como comisión, no solamente en el compromiso que hemos asumido en la condición de funcionarios, en la condición de militantes de una apuesta por un país mejor, pero también ante todo la capacidad de reiterarle a la sociedad y llamar a la sociedad a que rodeen al sistema como una alternativa significativa para resarcir la sociedad colombiana en unos nuevos caminos. Doctor Jesús Eduardo Arroyo, coordinador macrorregional Pacífico de la Comisión de la Verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brinda en concedernos esta entrevista sobre este tema tan importante para Colombia. A usted, William, a la audiencia, invitarlos, insisto, nuestros sistemas digitales, la página web de la comisión, los diferentes eventos que diariamente estamos convocando, todo el colectivo de la comisión, somos casi 650 funcionarios desplegados por todo el país. Estamos en permanente actuación, unos documentando, otros comunicando, otros produciendo y elaborando textos. Es un ejercicio supremamente valioso, pero ante todo es un ejercicio de la sociedad colombiana, para la sociedad colombiana y con la sociedad colombiana. Pues bien, de esta forma llegamos al final de este espacio de cerca, periodismo independiente. En esta oportunidad escuchando la intervención del coordinador macrorregional Pacífico de la Comisión de la Verdad, al doctor Jesús Eduardo Arroyo. A él y a ustedes muchísimas gracias. De cerca, periodismo independiente. Con permiso.